Hola, espero que estén bien, ya que en abril 3 se estrenó la tercera temporada de Chaos Theory en Netflix. Por eso mismo decidí hablar de esta serie junto con Miraculous. Expondré sobre las dos series, sus premisas, sus historias y narrativas, desarrollo de la trama, desarrollo de personajes, su mundo y ambientación, y por último las escenas de acción y combate. Voy a ser muy comparativa, pues voy a destacar lo que más me gusta de ambas. Por un lado, tenemos una serie que es de superhéroes que sigue a Marinette y a Idren, mientras con sus identidades secretas luchan contra villanos que tienen poderes y son controlados por un mal superior. Por este otro lado, tenemos la historia sobre dinosaurios clonados y tecnología avanzada, donde se sigue a Ben, Darius, Kenji, Yasmina, Sammy y en otro lugar a Brooklyn, explorando las consecuencias del caos generado por la creación de criaturas prehistóricas. Entonces, comenzando por la premisa, esto es el mensaje que se quiere comunicar al escribir alguna historia. Es la hipótesis que quieres comprobar, o como otras personas dicen, la verdad que quieres gritar al mundo. Dicho esto, la premisa de Miraculous sería la siguiente: la responsabilidad y sacrificio de proteger a los demás conduce al impedimento de mostrar quién realmente eres. Al menos yo creo que debe ser esa. Sin embargo, la premisa de Chaos Theory sería: la arrogancia de creer que podemos controlar la naturaleza puede llevarnos a la destrucción. Ambas premisas tienen su encanto. La de Miraculous es más personal y emocional, pero la de Chaos Theory es más global, centrada en la aventura y un poquito más con una temática social. Me gusta que aunque ambas son de arquetipos muy usados, solamente una ha sido mejor guiada y más original. Chaos Theory viene de una franquicia bastante popular que explora un concepto ya muy usado, el cual es cómo los seres humanos nos volvemos arrogantes al tener nuevos descubrimientos, pero Miraculous ha sido más único en cómo presenta su premisa, porque aunque trata de superhéroes con identidades secretas, que es algo que ya lo hemos visto en DC o Marvel, el formato del cuadro amoroso le da un toque original, y en ese aspecto por eso me gusta más Miraculous. Ahora, en cuanto a la historia y narrativa, cuando hablo de este aspecto de historia, me refiero a cuando un libro, serie o película contesta el qué sucede. Ahora bien, la narrativa es la forma en la que se cuenta esa historia y el lenguaje específico que se utiliza para que se entienda la historia. En este caso, se está hablando de dos series animadas, por tanto su lenguaje visual. La narrativa es el arte de contar historias, y es ese arte de lo que vamos a evaluar ahora mismo. Si hablamos puramente de la historia, ambas series presentan conflictos claros pero con enfoques diferentes. Miraculous habla o gira en torno a la lucha constante contra el mal en París, con una identidad secreta que complica la vida amorosa y personal de los protagonistas. Por eso, a lo largo de las temporadas, la historia avanza lentamente hacia la resolución de ese conflicto emocional. En cambio, Chaos Theory se centra en un grupo de adolescentes que sobrevivieron a los eventos de Isla Nublar y ahora enfrentan nuevas amenazas relacionadas con el tráfico de dinosaurios y conspiraciones del mundo real. Su historia es más lineal y progresiva, con consecuencias claras que se acumulan en cada episodio. Esto hace que, desde el punto de vista de la historia en sí, Chaos Theory tenga un enfoque más claro hacia la evolución del conflicto central y las decisiones de los personajes. Por otra parte, el propósito de la narrativa es impulsar la trama. ¿Cómo Miraculous impulsa su trama? Pues haciendo uso de los conflictos amorosos, los secretos y la conexión de la serie principal con episodios especiales. Estos son los tres pilares que han impulsado la trama de esta serie. En el caso de Chaos Theory, la trama de la serie ha sido impulsada por hacer uso de 6 protagonistas muy carismáticos y diferentes, por la conexión que tiene esta serie con el mundo live action de Jurassic World y por los conflictos internos que les proveen a cada uno de sus protagonistas. Y estos conflictos internos provistos son muy versátiles y para nada repetitivos. Si comparamos los tres pilares de Miraculous Ladybug con los de Chaos Theory, podemos fácilmente darnos cuenta que a veces Miraculous aprovecha ciertos de sus pilares, pero Chaos Theory suele aprovechar al máximo todos. Pero hay que aceptar que Miraculous le queda muy bien cuando se trata de los episodios especiales, que ese es un pilar que sí saben bastante bien cómo aprovecharlo. En Miraculous Ladybug se necesitó de 5 temporadas para terminar un arco narrativo, y al ser una serie episódica constantemente con el mismo villano y la fórmula narrativa se sentía repetitiva. Por eso hay muchos capítulos de relleno. Sin embargo, Chaos Theory no es así.
aparte de que no es una serie episódica, más bien es una híbrida, y eso no implica que no se pueda hacer maravillas con una serie episódica, pero en el caso de Chaos Theory tú sientes que la trama avanza aunque llegue a un mismo fin. En Miraculous la historia se sentía estancada, y es que la realidad Miraculous no necesitaba 5 temporadas, pues su trama no era tan complicada como para extender ese arco narrativo. Debido a esto, considero que en Chaos Theory sus escritores supieron cómo manejar esto y aprovecharon muy bien su historia y narrativa. Ahora bien, sé que parte de estas decisiones no tienen mucho que ver con la industria en cuanto a la parte creativa. Los ejecutivos tienen mucho más que ver con esto. Ahora, siguiendo con el desarrollo de la trama, aunque esto pueda parecer lo mismo que historia narrativa, no lo es. El desarrollo de la trama es la manera específica en la que se detalla la historia. Es como el plano de la arquitectura de una casa. Es por la manera en la que se desarrolla una trama que sabemos cómo se organizó, ya sea con la estructura de escritura aristotélica, que esa es la famosa, también conocida como la de los 3 actos, planteamiento, desarrollo y desenlace, o con esta otra estructura llamada el viaje del héroe, y muchas más. En palabras sencillas, la historia es lo que pasa, la narrativa es contar cómo eso pasa, y el desarrollo de la trama es ordenar lo que pasa para potenciar y emocionar. El desarrollo de la trama es no lo primero, la premisa se hace primero. El desarrollo de la trama es básicamente el borrador y organizador gráfico. La estructura que veo que Miraculous ha usado se llama la estructura de 5 fases, también conocida principalmente como la pirámide de Freytag. Puede confundirse con la de los 3 actos, pero no es la misma. En esta estructura está la exposición, la acción ascendente, el clímax, la acción descendente y el desenlace. En la práctica sería algo así. Marinette tiene un problema en su vida, luego Hotmo, Shadowmo, Monarch, como quieras llamarlo, akumatiza a alguien, así que por eso tiene que venir Marinette y transformarse, y siendo Ladybug busca derrotar a el Akuma. Después Ladybug y Carnoal se unen y derrotan al Akuma, y finalmente pasamos con un Gabriel Agreste jurando que va a derrotarlos o algo así, y con una escena sencilla y ligeramente emocional. Y ahí llega el end card, que es la escena final de la imagen. Ahora mismo en la 6ª temporada es igual, solo que en vez de hacerlo con Monarch es con Chrysalis, y las escenas finales han tenido luego sus escenas postcrédito, pero la organización de la historia parece indicar que es la misma. Pero sí, aún así quiero aclarar que mayoritariamente en este video estaré hablando de Miraculous como si solo tuviera 5 temporadas, porque esta 6ª temporada está teniendo unos cambios significativos con su fórmula, y como no estoy muy segura hacia dónde este cambio tan positivo se está dirigiendo, mejor prefiero centrarme en lo que ya está cerrado o culminado en la trama para poder hacer el video mejor. La estructura de Chaos Theory es la clásica, la aristotélica. En el primer acto ocurre el planteamiento, donde se hace el gancho para que se quede durante el resto del episodio, y es donde ocurre el cambio de circunstancia de los protagonistas, es decir, también el detonante. En el segundo acto sucede el nudo, donde se presentan las nuevas situaciones. Lo esencial de esta parte es que los protagonistas se encuentran incómodos con su entorno, y es aquí donde también se ven las tramas secundarias que ocurren paralelamente a la historia principal, y es en esta parte muy importante que aparece un punto de inflexión para los personajes, y como cierre llega el tercer acto, que es el desenlace, donde se concluye la narración y se encuentra el punto culminante. No puedo dar un ejemplo específico porque al ser una serie que es continua, no es que las cosas cierren en un capítulo, y yo diría que cada temporada tiene su trama. No es como Miraculous, que todo es acumulativo y es episódico y esas cosas. Si hablamos de eficiencia de episodios, yo diría que Miraculous Ladybug es mejor en esto, porque en Miraculous no necesitas ver un episodio antes para entender lo que ocurre, ya que todo eso se explica y se culmina en un episodio, a menos que esté dividido por partes, que total eso no es la norma de Miraculous. Ahora, son series diferentes. Miraculous es episódica y Chaos Theory es híbrida. Sin embargo, esto sí se puede juzgar a ambas series en el avance general y en el desarrollo profundo. Aunque la finalidad de una serie episódica es cerrar un tema en un episodio, eso no significa que no pueda tener sus tramas para ser usadas en algunos episodios para que se conecten con el fin de llegar al desenlace de la trama principal, que sería la derrota definitiva de Hotmo. A veces los personajes en esta serie descubrían algo y luego se les olvidaba o nunca más se tocaba el tema, como por ejemplo la motivación de Ali a querer ayudar y descifrar quién era Hotmo, como que se perdió, o ciertos desarrollos se pierden. No solamente se trata de los desarrollos, se trata también de cositas
que tienen que ver con las subtramas. Creo que Miraculous comenzó queriendo ser episódica, pero como tiene una muy buena historia es casi imposible verla como una serie así. Por eso la temporada 4 no fue tan episódica. Es irónico que los personajes se les olvide algo o no cambien en algo que ya habían mejorado, porque como ya mencioné, la estructura de Miraculous es la de la pirámide de Freytag, una estructura más detallada donde su enfoque principal es en el ritmo y la tensión narrativa. Claro, la estructura aristotélica se enfoca en desarrollar la trama y es una estructura general, pero en definitiva no tiene ese enfoque en personajes como la de Freytag. Al final cada guionista es distinto, eso es lo interesante. Y como estoy hablando de desarrollo de la trama, se entiende ahora por qué la aristotélica puede que le gane a la Freytag dependiendo de cómo es manejada la estructura, porque realmente ninguna estructura es mala, todas funcionan, solamente hay que saber usar el truco y cómo aplicarlas. En cuanto al desarrollo de los personajes, yo no pienso detenerme mucho en este punto. Para ser justa, ni voy a hablar de la serie de Camp Cretaceous que va antes de Case Theories. Case Theories es un spin-off. Así que Case Theory tiene 6 protagonistas, por tanto tiene que tener 6 desarrollos de personaje. Primero, Darius se había vuelto distante con el equipo y reservado. Durante la historia toma su papel como el que lleva la delantera en el equipo y vuelve a conectar con sus amigos cuando revela su secreto amoroso con Brooklyn. Segundo, Kenji se había distanciado del grupo, en especial de Darius. Era específicamente con Darius que Kenji estaba muy distante y cortante. Más adelante, cuando Darius se abre emocionalmente con el equipo, ya Kenji había empezado a solucionar sus cosas con Darius, luego de arreglar sus cosas con su mejor amigo. Durante la trama siguiente, Kenji había tomado una actitud de reckless. Yasmina lo había notado y quería que tuviera más conciencia y un sentido de protección con su propia vida. Cuando Kenji estuvo a punto de hacer una locura superior a lo que había hecho anteriormente, pudo recapacitar gracias a la ayuda de Yasmina y comenzó a cuidar de sí mismo. Como tercer personaje tenemos a Yasmina, que su problema interno era que después de la experiencia que tuvo al estar atrapada en la isla nublar y al regresar a un mundo con dinosaurios por todas partes, ella desarrolló una ansiedad, PTSD, tengo que aprender español, y pues esta ansiedad causó un miedo constante ante estas criaturas jurásicas. Por tanto, para combatir esta ansiedad, estuvo en una especie de programa de salud emocional para personas que hayan sufrido alguna mala experiencia con los dinosaurios. Ella, después de la supuesta muerte de Brooklyn, así como sus amigos, se distanció del grupo, en especial porque es una persona que está muy acostumbrada a cerrarse y a lidiar con sus problemas por su cuenta. Pero al estar en este programa de terapia, Yasmina aprendió a manejar sus emociones, a combatir sus miedos y a ver el bien de abrirse con otros. Al envolverse en esta misión con sus amigos y al verlos en peligro, Yasmina demostró que su amor y sacrificio por sus seres queridos es más fuerte que sus miedos. También volvió a abrirse más y restableció su noviazgo con Sammy. Ahora en cuarto lugar tenemos a Ben. Este está interesante, pues parece más como un personaje estancado. A diferencia de otros personajes, Ben no presenta un arco de desarrollo fuerte en la serie, por lo menos en esta. Como ya tuvo su transformación notable en la otra serie, donde pasó de ser un chico tímido y cobarde a uno valiente y decidido, su papel en esta nueva etapa es más lineal. Esto puede tener dos interpretaciones. O Ben está funcionando como una figura de estabilidad, pues a menudo se le ve ayudando a sus amigos con sus conflictos personales, lo que quiere decir que ya recorrió su arco y lo cerró. O puede ser falta de atención narrativa, porque queda plano frente a otros personajes como Yasmina o Kenji. Además, son 6 protagonistas, pudo haber un descuido narrativo con él. Pasando al quinto personaje, sí, voy rápido, Sammy Gutiérrez. No me insulten, pero creo que también es parecida a Ben, con una leve diferencia. Ben queda estático porque parece que ya es un personaje logrado, pero Sammy queda estática con su impulsividad y su lado emocional sensible por su familia y ahora Brooklyn, y no parece salir de eso. Incluso cuando retomó su relación con Yasmina parece que funcionó para evolucionar a Jazz, pero no a Sammy. Sí tuvo sus pequeños momentos en donde se disculpó, por ejemplo con Zaina en la segunda temporada, y Zaina como jovencita madura la entendió, pero Sammy no ha salido todavía de esa
impulsividad, tanto como en acciones o como en palabras. Que creo que su acción de terminar con Jazz fue de impulsividad. No digo que no tenga el derecho de hacerlo. También creo que es válido que Sammy se sienta traicionada por Brooklyn al ella haber ocultado que estaba viva. Es totalmente válido. Sammy y otros sufrieron su muerte. La lloraron. Para ellos fue muy real. Quizás Sammy sea desarrollada en la próxima temporada. No lo sé. Finalmente Brooklyn. Ella se mostró como alguien adicta a su trabajo como reportera o aspirante a ser reportera, incluso dejando a un lado su relación con sus amigos y especialmente con Kenji, que era su novio en ese entonces. Sin embargo, aún respetaba su ética. Después ocurre su supuesta muerte y luego de regresar con vida la vemos como alguien que poco a poco rompe sus reglas morales y éticas, uniéndose a Soyona, casi lastimando personas como a sus amigos, etc. Además, había desarrollado un miedo por los dinosaurios, por lo que le ocurrió con su brazo, pero de todos modos cuando empezó a cobrar la conciencia volvió a restablecer y respetar sus reglas y buscó ayuda, dejó de hacer las cosas solas y volvió a creer que podía confiar después de que Darius nunca apareció aquella noche en su desaparición cuando dijo que lo haría y por ello terminó viviendo una experiencia traumática. Su desarrollo es más sutil y ocurre por los flashbacks y las perspectivas de sus amigos con respecto a ella. Ahora pasemos a la serie reconocida por su reputación con los desarrollos. Bueno o malos, eso lo decides tú. Eren Agreste es un personaje con un trasfondo emocional muy interesante. Vive bajo el control de su padre abusivo. Vivía bajo el control de su padre abusivo. Ha crecido aislado del mundo real y su identidad como Chat Noir representa su única vía de escape. ¿Seguirá siendo así? Ya no lo sé. A lo largo de la serie muestra señales claras de desarrollo, cuestiona la autoridad de su padre, gana conciencia de sí mismo y experimenta frustración, celos y dolor emocional. Quizás podemos pensar que el desarrollo de Eren fue de positivo a negativo. Era seguro de sí mismo y ahora él ya no sabe ni qué hacer. Está muy perdido. Y si vemos la serie desde el comienzo, podemos notar que ese cambio pasó poco a poco. Sin embargo, Eren rara vez toma decisiones que cambien el rumbo de la historia. Es un personaje más pasivo que activo. Las cosas le suceden y él responde a ellas, pero casi nunca toma la iniciativa de aprovechar o provocar cambios importantes en su mundo. Esto contrasta con Marinette, quien aunque no evoluciona, sí es la fuerza narrativa que impulsa la acción. Esta pasividad puede frustrar a la audiencia porque incluso con un arco emocional, Eren parece estar bajo el control del guión, de las decisiones de Marinette y de los secretos que otros le ocultan, especialmente su propia identidad como Senticer o la de la doble vida de su padre. Por otro lado, Marinette es un personaje que parece moverse mucho pero sin avanzar. Tiene emociones intensas, pero no un arco real de transformación que cambie su visión del mundo o de sí misma de forma sustancial. Es un personaje Mary Sue, no por ser perfecta, sino porque la trama le está impidiendo progresar y cambiar. Es un personaje que repite los mismos errores sin tener consecuencias. Ahora, con su gran mentira todo parece indicar que será desarrollada, pero esto ya pasó una vez. Su obsesión por Eren cambió en la temporada 5, que eso es un desarrollo. Y si en este video me quiero concentrar hasta la temporada 5, puedo decir entonces que Marinette sí fue desarrollada. Pero ahora en la sexta, en los primeros capítulos volvió a eso. ¿Quién nos puede asegurar que en la séptima temporada todo el desarrollo que se realice ahora en la sexta temporada no se va a ir a la basura cuando hagan la séptima temporada? Aún así, el camino que va tomando esta nueva temporada me está gustando. Y si excluimos lo que vimos en los primeros episodios de la sexta temporada, sí, Marinette parece un poco más madura y más tranquila. El mundo de Miraculous es casi una réplica exacta de varios rincones de París, Francia. Mientras que en Chaos Theory los chicos viajan por el mundo y por ello hay diferentes entornos, colores y forma de operar. Ambos mundos tienen las mismas reglas del mundo real. Lo que quiero decir es que no hay ciencia ficción con respecto al funcionamiento de la vida allí. Hay casas, carreteras, carros normales, entre otras cosas. Ahora bien, en Chaos Theory todo es interesante por los dinosaurios, pero en Miraculous uno siente que conoce el mundo. Es decir, casi podemos trazar un mapa y explicar dónde queda la mansión Agreste, dónde queda la escuela, dónde queda la casa de Marinette, el hotel de los Bourgeois, entre otros lugares. Imaginamos la habitación de Marinette y sabemos exactamente cómo es, igual con la de Adrien. Miraculous hace y sigue haciendo muy bien el que tú te sientas parte de ese mundo. No es que Chaos Theory hace esto terriblemente mal, pero Miraculous ha sido mejor en eso. Ahora, parte de la creación de un mundo es también sus reglas
y seguirlas. Y creo que Miraculous ha roto muchas de sus reglas a comparación de Chaos Theory. Sin embargo, Miraculous es una franquicia que creó algo distinto. Chaos Theory sigue una línea de películas y libros ya establecidos. Debido a esto, Miraculous me parece más creativa. Mientras tanto, las escenas de acción de Chaos Theory involucran más escapar, esconderse y protegerse de personas o dinosaurios. Traen consigo un entorno de suspenso y peligro con victorias pequeñas pero significativas para los personajes. Mientras que las escenas de combate de Miraculous tienen muchos usos de las tomas cinematográficas. Tienen la toma del héroe, tienen un buen uso de las tomas en plano general y un gran movimiento para la secuencia de la escena. En general, cuando hay enfoque en las batallas se disfruta mucho. Por tal razón, dependiendo de lo que la audiencia busque, no puedo decir que una es mejor que la otra. Ambas tienen sus elementos de composición visual narrativa que son bien usadas y manejadas. Además, un aspecto que hace que Chaos Theory destaque mucho es que mientras ves esas batallas finales de cada temporada, no puedes evitar preguntarte cómo esto conecta con el mundo live action. Así que bastante creativas son ambas series en este aspecto. En conclusión, esto ha sido todo. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Si llegaste hasta aquí, comenta por favor OK con este emoji. Y nada, comparte tu opinión, que para eso estamos. Esto ha sido sencillamente mi humilde opinión. Bye bye.